Bien, volvemos al aire de este viernes 16. Sí. No sé ni en qué día está, chico. De mayo. 16 de mayo. Medio año adentro. A nada de la mitad de año. Bueno, pero estamos con un invitado muy especial, un invitado que esperamos hace bastante tiempo. Es el señor Marcos Castro, el intendente de esta capital federal. No, de esta capital de la provincia. Distrito Federal. No, todavía no. Gracias, Marcos, por venir. Por favor, gracias a ustedes por invitarme, la verdad, y felicitaciones por esta propuesta, por esta idea tan copada, tan innovadora, tan ayornada al mundo actual, y muchos éxitos porque van a andar muy bien seguramente. Así que gracias por invitarme. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno. Y gracias por venir. Gracias por esos deseos. Sí, ¿nos bien. habías visto? Sin mentirnos. La verdad que lo vi últimamente cuando Flor me comentó que lo habían contactado con ella, y sí, lo vi un poco. Últimamente estoy tratando de usar muy responsablemente las redes. ¿Sos un tipo de redes? ¿De usar? De usar, pero cada vez la administro mejor al tiempo sobre la red. Las uso, pero cada vez la uso de una manera mucho más estratégica e inteligente porque es realmente bastante complejo. Algunas más que otras. Yo que sé, Facebook es mucho más complejo que quizás que en Instagram. Hay mucha violencia, mucha agresión, hay mucha... ¿Cuál es tu preferida? Y lo que más utilizo es Instagram. Y cuando estoy con mis hijos, TikTok. De hecho tengo que cambiar mi teléfono porque no lo banca. Es un telefonito bastante viejo, pero sí, con los chicos TikTok está bueno, tiene algunas cosas buenas. Hay lindos contenidos. Si tengo que elegir una, siempre YouTube. Sí, Es la tele del futuro. Uno de los ejes que nosotros queríamos hablar era eso, justamente, la política de las redes sociales. Vos, por ejemplo, tu Instagram lo manejás vos, digamos. Sí, yo lo manejo y obviamente también me ayudan, pero sí tengo un manejo absoluto sobre lo que escribo, lo que pongo, pero también a veces sucede que como hay mucha actividad y en el rol que me toca ahora laboralmente, necesariamente tenés que también tener un equipo que te acompañe y por suerte lo tengo. Sí. Pero sí tener un equipo de redes, sí o sí. Sí, bueno, hoy más que nunca. Igual nosotros somos de analizar mucho también el contexto en el equipo, digamos. Sabemos que las redes son muy importantes, que son hoy fundamentales conocerlas, pero no es todo por ahí. Y cada vez que vamos recorriendo este gobierno, esta gestión, nos damos cuenta que hay otra cuestión que hay que volver. Y me pasaba el otro día en el barrio Santa Clara con una vecina que me acuerdo que yo le dije, de hecho, en las redes me mata, me dice de todo, se pone re agresiva, y en un momento cuando entra, yo sabía que era ella, y bueno, empezó a hablar y le dije, de hecho, cuando terminó la reunión, fíjate qué distinto, si yo me hubiera basado en cómo vos te comportás conmigo en la red social, capaz que si yo venía acá, hubiera venido o si sabía que vos ibas a venir acá, hubiera venido ya medio perseguido. Y no, re bien, le agradecí por el respeto, porque fue muy respetuosa. A ver, te dicen cosas, te observan cuestiones y por eso estamos acá. Pero cuando está en el cara a cara, afloja un montón, es que sí. Lo violento y lo agresivo, y eso está bueno, entonces ir administrando. Pasa un montón eso, la calle online es como mucho más agresiva que la calle bien, offline. sí. Totalmente. Aparte el algoritmo quiere que veamos cosas negativas, quiere que veamos peleas, horrible. un tachero con alguien en el semáforo. Rinde las mucho cámaras más. de seguridad, Sí, ¿viste? Totalmente, no rinde una pareja caminando, unos abuelitos caminando, tomando... La verdad que me embole. Sí, tenés que ver, es así, digamos, y mientras huele sangre, a veces algunas cosas se pone muy agresivo, entonces soy de la idea de hacer uso de las redes de una manera muy administrable y responsable. En términos políticos y en términos de gestión, sobre todo, debe ser difícil administrar eso también, ¿no? Como tipo todo el hateo que uno recibe ya de por sí por estar a la cabeza de un ejecutivo, y también ¿cuántas ganas te saca eso que vos lees en redes? ¿Qué impacto te genera cuando sentís que por ahí, no sé si es mucho o es poco, la verdad que ni idea? Sí, a mí particularmente me genera, me impacta, me afecta. Y también hago cosas para tratar que no me afecte tanto, como por ejemplo no hacer tanto uso de eso, tratar de buscar la cabeza que a veces también mire el techo. Y tratar de esas mañanas, no levantarte enseguida y agarrar el teléfono, tratar de, es más, el otro día decíamos, viste que antes, a mí me gustaba mucho tomar café en algunos bares, charlábamos algo de la época cuando vivíamos en otras ciudades. Y ese cuando te iba a tomar un café, que no tenía celular, entonces vos tenías que sí o sí hacer algo, o leer un diario, o hablar con otro. Ahora está todo el mundo, es tremendo. Y estás todo el tiempo acá, ¿entendés? Entonces,
Es difícil, me afecta, pero también me dedico a que me afecte lo menos posible, y el tema de la familia, los amigos, los hijos a veces también afecta bastante. Claro. Pero bueno, pero lo llevamos. ¿Cómo algo teníamos anotado ahí, la memización de la política? Hoy, con el presidente que tenemos, ¿no? El otro día veíamos una señora que lo había votado porque hablaba de Messi, tenía los datos de Messi. Es como todo se convierte en una unidad mínima cultural que te convence o no te convence. ¿Cómo desde la gestión o por ahí desde la proyección a una carrera política, cómo se trabaja eso, ¿no? ¿Cómo uno se tiene que convertir en meme o el camino es otro? ¿Qué pensás vos? Yo igual soy team meme, entiendo el meme, y me parece que uno podría comunicarse tranquilamente con memes. Con memes, sí. Podría el día de mañana uno, en un mundo obviamente ficticio y demás, podría imaginarte en eso. No sé, la verdad que es tan dinámico, es tan explosivo. Yo no sé cómo vamos a estar hablando nosotros de acá 5 años. La pandemia marcó un antes y un después, y me parece que la inteligencia artificial puede ir a cualquier lado. ¿Sabés qué? Por eso es lo que más me preocupa. Lo hablábamos en la Universidad de Comahue el otro día en una charla que me invitaron para hablar de participación ciudadana y demás, y hablábamos de eso, ¿viste? No sé cómo va a terminar toda esta historia. Lo que sí sé que en tanto y en cuanto no seamos un poco más responsables sobre esto, puede generarse un contexto muy tipo guerra cibernética, ¿viste? Capaz que no está la pelea en la calle, como volviendo sobre el ejemplo de el cara a cara. Y capaz que todo acá es bla, bla, bla. Y no sé, por eso me parece que quizás en algunas otras materias me he especializado, he tratado de conocer un poco más, y el tema comunicacional es el gran desafío que tenemos quienes gobernamos, quienes asumimos cargos públicos, y creo que la sociedad en general. Creo que lo comunicacional es el tema. Porque la pregunta es hasta dónde es comunicación y hasta dónde es gestión. Claro. Porque por ahí, cuando nos pasó con el gobierno de Alberto, ¿no? Sí. Que había buenas gestiones, pero estaban mal comunicadas. Bueno, también. Había otras que no eran tan buenas, pero digo, había muchas cuestiones que eran muy buenas, digamos, que estaban en una línea histórica, si querés, con el frente de todo y lo que quieras, pero no las comunicaban mal. Entonces terminaba teniendo cero impacto en el general, porque afectaba solamente a la población que afectaba esa medida. Sí, de hecho también yo distingo ahí entre el gobierno y la gestión. Una cosa es el cosas gobierno, distintas. nosotros siempre, cuando me dicen, che, ¿cómo están? Y bueno, el gobierno está estable, el gobierno está sólido, el gobierno está bien, y la gestión está en constante movimiento, y está mejorando. Yo soy muy crítico internamente y autocrítico sobre la gestión, y permanentemente tratamos de ir mejorándola. ¿Y cuál sería la diferencia? Y el gobierno es lo que políticamente uno vino a poder hacer consecuencia de una campaña electoral, donde dijimos, nosotros queremos que nuestro gobierno tenga este perfil político, este perfil ideológico, esta manera de actuar, la acción junto con el discurso, y la gestión es más el día a día, hoy en día las calles, la ciudad, el cómo limpio la calle, el cómo la arreglo, el si pongo, digamos, hay cuestiones de gestión. De administrar fondos, digamos, claro. También, el gobierno lo veo más para lo político, claro, y más para ideológico, lo gubernamental, claro, que ahí va el perfil que vos tenés, para después ver en la gestión lo que vos en el gobierno llegaste. Comúnmente no llegás a gobernar y no ganás una elección por una gestión. En el caso nuestro, que no veníamos gobernando la ciudad, veníamos de la oposición. Ganás una elección o perdés una elección en base a la propuesta política que vos le hagas a la comunidad. Entonces, por ese lado lo digo. Y después la cuestión comunicacional, sí. Hay muy buenas gestiones que han perdido elecciones, hay muy malas gestiones que han ganado elecciones, y el componente comunicacional es muy protagonista en ambas cuestiones. Así que creo que si uno tiene una buena estrategia en ese sentido, puede hacer grandes cosas, y si no, puedes hacer grandes cagadas, claro. Sí. Hablando un poco de eso, de lo ideológico, ¿de dónde venís vos políticamente, ideológicamente? ¿Cuál es tu cuna? Bien, a eso quería ir. Y yo vengo de una cuna de lo nacional, de lo popular y del peronismo, básicamente. Digamos, mi familia mi vieja más que nada, una militante de la izquierda peronista en los momentos más complejos de la República Argentina. Mi viejo viene también del peronismo, pero más un peronismo de otro perfil. Mi viejo viene más del palo de su profesión, y que ha militado mucho en ese sentido también. Mi vieja después mucha militancia docente en el gremio donde ella trabajó toda su vida. Y eso vengo, y nací en un pueblo donde fuimos muy combativos siempre. Tuve la posibilidad de irme a estudiar porque nos teníamos que ir a estudiar, y mi formación fue mucho en Buenos Aires, y ahí conocí una vietmense que me enamoré, y acá estoy. Pero políticamente vengo de ese palo, y vengo de la militancia estudiantil. A nivel secundario fui parte de una revolución, tuvimos que enfrentar al poder, tuvimos pérdidas también,
Y hoy, después de más de 30 años, ver que esa revolución que hicimos en el año 96, que era parte yo de esa gran pueblada que nos terminó haciendo famosos en todo el mundo. Todo el país. Se hablaba por todos lados. Fui a estudiar, tuve un paso por la universidad pública con conflicto. En el año 2000, 2001, tomamos la facultad. Claro, pasaste por todo. Pero porque ahí en ese momento venía la Franja Morada gobernando hace mucho tiempo, la Universidad de Comahue. Nosotros veníamos con una agrupación que se llamaba Mate, que habíamos de todo un poco. Estoy viendo algunos que algún día capaz porque yo también cambiamos físicamente, cambiamos mucho. Y en ese momento estuvo muy bueno porque ahí era la época de López Murphy, que venía con una idea de arancelamiento de las universidades. Que se le pudría todo. Y ahí fue una movida, de hecho le contaba a unos chicos de la Universidad de Río Negro, cuando tomamos la facultad fue una cosa muy, muy, muy divertida, porque pues se generaron cosas muy piola. Bueno, en definitiva, vengo de ahí y después terminé mi carrera universitaria en una universidad privada, en la Universidad de El Salvador, y ahí ya me empecé a dedicar mucho más a lo profesional. ¿Qué carrera? Soy abogado. Y en cuarto año de la facultad teníamos un programa de inserción laboral y teníamos la posibilidad de entrar en distintos lugares de laburo y eligieron a 4 amigos, que éramos justo amigos, para ir a trabajar al Senado de la Nación, en una pasantía. Ah, ok. Y arranqué en el Senado de la Nación, fin del 2003, y estuve hasta el 2007, justo cuando Néstor y Scioli ganan las elecciones, y tuve toda esa gestión en el Senado. Y ahí ya muy, muy de abogado, muy de control de legalidad, muy profesional del abogado. Y después, bueno, me fui toda la gestión en La Plata, cuando ahí me proponen ir como jefe de asesores del Ministro de Economía, cuando Scioli gana la provincia de Buenos Aires. Y ahí hicimos cosas muy zarpadas. Crear ARBA, ley de administración financiera de la provincia, techar el estadio Ciudad de La Plata, claro, que era un desafío que tenía el entonces gobernador. Y ahí ya mucho más técnico, bueno, después ya cuando me vine a vivir acá, ahí me volví a mis raíces y volví ya a dedicarme un poco más al territorio, pero arranqué como director de asuntos jurídicos del Ministerio de Producción. Claro. Dejé mucho, de hecho, no me te alcanzé a contar, me acuerdo que me pasaba la inversa, te hablábamos cómo uno se viste en Buenos Aires y no pasa nada. Sí. Yo cuando tengo la primera reunión acá con el entonces ministro Alfredo Palmieri de Producción, me citan a las 8 de la noche y yo he dejado currículum en todos lados. Y yo venía de laburar, yo estaba en el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en ese momento, cuando decidí venirme a vivir acá. Y me acuerdo que me cita el ministro, yo llegué con traje, corbata, los zapatos re ilustrados. Claro, ahora entiendo por qué me miraban como me miraban acá, porque yo pensaba que era todo igual. Para mí era ver a un ministro. Claro. Wow, ¿sabes lo que era ver a un ministro? Que te reciba. Punta en blanco, claro. Pero olvidate, veníamos de la escuela del Senado, y el Senado es muy exigente en todas esas cuestiones. Así que bueno, de ahí vengo. Y hablando, bueno, hiciste un poco de militancia estudiantil, después te fuiste más por lo, en términos ya administrativos, digamos, de la política también, pero ya... Sí, más específico. Más específico. Bien. Con todo ese recorrido, ¿cómo se convive con la multiplicidad en Juntos por Río Negro, en Juntos Somos Río Negro? Y bueno, es parte de eso también. A ver, nos pasó también cuando trabajamos dentro del movimiento. El peronismo también tiene una diversidad. Sí, es diverso. Es diverso y eso es lo rico del movimiento. Pero creo que el movimiento lo ordena una columna vertebral que es la doctrina, digamos. Acá tal vez haya una doctrina social en Juntos Somos Río Negro, pero hay gente... Sí, bueno, también, digamos, nosotros en Juntos, yo cuando llego a trabajar a la provincia de Río Negro, en ese momento era toda una unidad política en la provincia de Río Negro. Después se da esa discusión donde algunos se van, otros se quedan. Siempre lo hablaba en su momento lo charlo mucho con el pelado Bávile, que en ese momento en el Ministerio de Producción teníamos lo que era, en ese momento estaba muy fuerte la ley de agricultura familiar, el movimiento Evita estaba muy fuerte. De hecho, siempre me acuerdo con el Emi Guagliardo que tuvimos que reglamentar en 1 hora porque había un desalojo en la 1 de mayo, una cooperativa. Sí. Sí, recuerdo. Bueno, el conflicto no se resolvió, creo, todavía. Y en ese momento había una orden de lanzamiento y tuvimos que hacer un laburo y ahí está el campesinado fuerte, acá habían productores muy marcados con ese tema. Y bueno, y ahí... Más allá de que nosotros decidimos, yo particularmente, si bien no tenía el juego que tengo hoy, ni la responsabilidad que tengo hoy, entendía que Juntos Somos Río Negro en esa constitución me daba la garantía de que los actores que estaban me iban a poder permitir seguir haciendo lo que yo quería hacer. Claro. Y también obviamente nada es perfecto, todo es perfectible, pero en ese momento cuando se constituye el partido, me acuerdo siempre del discurso de Pedro en la asamblea en Regina, cuando se constituye el partido, y recomiendo que algún día vayan a escuchar ese discurso de Pedro Pesati en Villa Regina,
cuando dentro de las bases del peronismo, de donde también venía, hace un planteo muy importante. Después lo que queda pendiente, bueno, la cuestión de que venimos, cuando venía el peronismo pensaba a nivel nacional, pensaba en nuestros principios básicos, pensaba en la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, como principales bases, las 20 verdades. Ya tenemos un montón de cuestiones nuestras, de nuestra doctrina, pero bueno, las cosas fueron cambiando y los que estábamos en ese momento con algunas responsabilidades que nos preguntaban o nos proponían poder continuar, y teníamos ganas de continuar y pudimos continuar, y yo hasta ahora, en toda esa experiencia de 2012, 2013 hasta la fecha, nunca no he podido hacer algo por una cuestión, no es por acá, es lo que sea, desde el abordaje de un barrio popular, de una toma de tierra, a lo que sea. Y me parece que eso también me ha permitido decir que la fuerza política a la cual hoy pertenezco y con la cual pude llegar al gobierno, me ha garantizado que los principios en los cuales yo me formé lo he podido ejecutar en la acción. Claro, no te ponían palo en la rueda, Nunca, digamos, claro. nunca. Y estás acostumbrado, digamos, a laburar con una multiplicidad de backgrounds ideológicos, No, digamos. totalmente. Pero bueno, también está todo en crisis, los sismos están en crisis. Sí. Hoy vos hablás con un vecino de a pie y podemos hablarle de donde nosotros venimos porque nos encanta hablar de donde venimos. Nos gusta, nos apasiona. Pero también hoy se necesitan quizás otras cuestiones. Hoy la ciudadanía está en busca de una solución más rápida. No me importa quién me lo soluciona, pero solucionámelo. Bien. Y lo local es mucho más complejo. Sí. Bueno, No, dale, compañero. No, hablando de lo local, nosotros siempre tenemos como una concepción de la comarca, no como algo que está separado por un río, sino como algo que está hermanado, unido por un río. Y siendo algo que forma parte de dos provincias, digamos, ¿cómo es la coordinación en ese sentido? ¿Hay alguna especie de política comarqueña entre las dos provincias, entre los dos estados de Viedma y de Patagones? Mirá, creo que es más discursivo que acciones concretas. Okay. Se ha hecho mucho, y hoy lo que quizás más nos hermana en materia comarcal de política pública, te diría que es la gestión de los residuos. Bien. Hoy el GIRSU, la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, es un consorcio interjurisdiccional, único en el país, con sus cosas por resolver, como todo, pero lo tuvimos que constituir en el año 2019. Nosotros llegábamos al gobierno, teníamos una planta hermosa y no sabíamos quién le iba a trabajar, quién le iba a gobernar y cómo se iba a administrar todo eso. Claro. Y teníamos ya, y ahí sí, hay donde está Patagonia, donde está San Javier, donde está el municipio de Viedma. Y después creo que yo en la época de la pandemia, gestión José Sara, tuvimos mucha vinculación, pero creo que falta un poco más de algo que pueda percibirse en una acción concreta. Claro. Hablamos, ¿Se reúnen? O sea, hay un sí, punto hay de mucho encuentro. diálogo, hay mucho diálogo. Yo con Ricardo tengo un respeto tremendo por él como persona, como dirigente sindical fundamentalmente, lo respeto y mucho, con su equipo también, pero creo que no es suficiente, creo que tenemos que ir un poquito más. ¿Te lo demanda lo demanda la sociedad viedmense y la Maragata? Digo, al que pueda haber un acercamiento un poco más real, digamos. En cuestiones de coyuntura. Creo que hoy en día transporte público, Claro. Quizás alguna conectividad determinada. En su momento, imagínense. Un puente peatonal, por ejemplo. El puente. Se puede hablar del tema. Queremos el puente. Acá Te manifestamos. Del día 1 en Mística Panivino estamos abogando por el Bueno, puente yo puedo peatonal. sumar un puchito a ese debate. ¿Qué hay de eso? A ver, yo creo que Proyectos hubo montones. Primero, partamos de la base que estaría muy bueno que exista. Estaría bueno. No hay ninguna duda. Sí. No hay ninguna duda, y que exista por abajo, porque por arriba tenemos Claro. para caminar, pero que exista por abajo. Son proyectos muy costosos. Vos pensás que yo el otro día hablaba con productores de Guardiamitre que están viendo cómo lograr que en algún momento haya un puente en Guardiamitre. donde está el ferry, digamos. El Porque hay ferry. mucha producción donde está ahí la balsa. Porque hay Pero una es un producción ferry. tremenda. Sí. Hay una producción resarpada de mucha actividad Sí. y la balsa no puede sostener todo ese funcionamiento. Y eso es muy importante en materia productiva además. Entonces, digo esto porque también todo es costoso y si uno tiene que elegir por dónde va, bueno, no es siempre lo mismo. Entonces yo creo que lo hablaba, y esto tengo que citar a un amigo, Alexis, que siempre hablaba con él siempre decía, fíjate el puente nuevo. El puente nuevo, primero fíjese que las columnas del puente nuevo son totalmente distintas a las columnas del puente viejo, Sí. abajo. Y eso tiene una razón de ser y no vamos a profundizarlo, pero porque vamos a volar y no vamos a volver más. Pero sí la parte de las columnas del puente nuevo, él decía pensar, y hay alguien que ha hecho algún proyecto de tipo pasarelas, utilizando esa infraestructura, Cierto. poner tipo pasarelas. que vos puedas- ¿Basculante no?
No. La del medio quizás basculante, que puedas levantarle por si tenés que navegar, porque en la parte del canal navegás. Pero todo lo que no es navegable, poder tener una pasarela fija, con barandas, usar esa estructura y tenés que hacer, creo que son 8 o 9 pasarelas. Claro. Y aparte, bien No es iluminada, y aparte le das luminosidad, no a la parte quizá del casco histórico de Patagones, sino al otro sector. No me disgustó y por ahí vi algún bosquejo. Claro, uno por ahí se lo imagina de muelle a muelle. Claro, vos te imaginás Sí. Claro. Porque sería tan fácil así. Claro, bueno. Pero sería tan hermoso también. Claro, Sí, obvio. pero mientras tanto disfrutemos y el puente viejo es una cosa. No, es Sí, sí. hermoso. Es la Y Torre Eiffel, es la Torre Eiffel nuestra. Es único en el mundo, creo Es la que. Torre Eiffel nuestra, porque aparte hasta los bulones son los mismos. Sí. Es eso, ¿eh? Y si escuchás te recomiendo que un día la entrevisten. Es la nieta de quien fue el director de esa obra, un alemán. A ver, me lo contó emocionada. El tipo, para medir el tema del impacto de la subida y la bajada del mar, se tiró en el mar, en la desembocadura, estuvo 48 horas perdido y se vino nadando hasta el puente. Una cosa, y me contó eso y muchas historias más. Con su cuerpo medía como la cuestión vascular. Claro. Sí. Se ponía su cuerpo para decir, che, ya está calibrado. Y ponía el cuerpo de él. No, muchas cosas que nuestra ciudad tiene esa historia, tiene cosas tan lindas para que todos conozcan. Capital histórica de la Patagonia. Sí, señor. Primera, alguna vez lo hablamos, hay un 1890 creo que es, hay una decisión porteña directamente de armar la gobernación de la Patagonia, de hacer esa línea en el Río Negro. Y termina dividiendo una comarca que era una sola ciudad, digamos. Una Viendo el comunidad, Patagones claro. era una comunidad. Sí, y la termina dividiendo. Entonces, Por eso es el aniversario de los dos. claro, es de los Siempre, dos. Y sí. bueno, los últimos años se empezó a trabajar, a decir más en conjunto, quiero decir. Como que hay una cuestión, ya no es el cumpleaños de Viedma, sino que Claro, es igual es el la cumpleaños de Viedma. el Nosotros vamos a decir que es cumpleaños de Sí, Viedma. sí, Es siempre, cumpleaños de siempre Viedma. el cumpleaños de Viedma. Pero hay un festejo en conjunto, Sí, ya sí, no sí, hay. hay. Sí, Y sí. hay hasta una competencia de las fiestas casi. ¿En Hay un desarrollo. No, porque ellos, de la fiesta. ellos se concentran más el 7 de marzo. 7 de marzo, claro. Y el aniversario, el 22 de abril, es Viedma, Claro. protagonista. Lo que cambia es como en la rural, viste, que a veces se hacen patrones acá. Claro. Lo que cambia es dónde se hace quizá. Pero siempre se repite, por lo menos de que estamos nosotros, siempre es el acto protocolar ahí atrás del San José, Sí. donde está el fuerte, que siempre un frío hacen esos lugares y es hermoso el lugar. y después terminamos haciendo acá. Y el desfile, ellos lo hacen más el 7. El 7 de Claro, marzo. el 7 de marzo. Y nosotros lo hacemos el 22 de abril, Claro. que este año no pudimos hacerlo. Quería volver un cachito atrás en relación por ahí a la demanda que hay en general de la sociedad viedmense. ¿Cuál pensás vos que es no que pensás, sino que dialogás con ciudadanos y ciudadanas? ¿Qué es lo que está pidiendo la sociedad viedmense hoy? Hoy, aquí ahora, Sí. las calles. Bien. Las calles. Tenemos unas Teníamos un par. tenemos justamente- unas preguntas. ¿Qué le querés preguntar a Marcos Castro? Bache. Bache. Obvio. Sí, hay que bancarle, hay que poner cuerpo, hay que hacerlo. No podemos mirar para otro lado o poner excusa. Hay un montón de situaciones por qué llegas a eso. Pero hoy te diría que el principal problema que hay en Viedma es el estado de las calles. Viedma tiene 1.900 calles de tierra y Viedma tiene poco más de 700 calles de asfalto. Claro. Y el crecimiento de Viedma en los últimos 10 años versus el asfalto que se hizo, el crecimiento de calle de tierra es impresionante. No, es Entonces, una locura. hoy te diría que particularmente estoy convencido que es el principal problema, porque soy viedmense y porque lo vivo y lo sufro, pero estamos en un proceso muy, muy estratégico y bien planificado de solución. Se está planificando, digamos, la Sí, solución. totalmente. Y- Obviamente que tanto en cuanto en lo que es Ripio, el clima acompañe. Claro. Vos hay calles que quedan impecables, que es un billar, Y llueve cuando llueve parece que nunca volviste y que nunca pasaste. Y más estamos hablando de 10-15 milímetros de agua, digamos. Eso te diría que hoy es el principal problema. Sí, bueno, de las preguntas que recibimos, dos tenían que ver con esa, por lo menos, de, bueno, ¿qué va a pasar qué pasa con los baches? ¿Qué pasa con las calles? No se Sí, pueden sí. transitar. Pero bueno, se está planificando. No, pero se está planificando tiene que saber, digamos, Sí, sí. porque el se está planificando queda como, viste, Sí. zaraza. El humo. Claro, Estamos en eso. ¿Qué quiere decir que se está planificando? Nosotros sabemos que para arreglar las calles de tierra tenemos que tener básicamente un equipo que no podés no tener, que es motoniveladora. Claro. A eso tenés que tener camiones regadores, a eso tenés que tener para pisonar y fundamentalmente material calcáreo. Claro. Que es el famoso macadán, que ahora todo el mundo habla del macadán. Macadán. Habría que hacer remeras con macadán. Macadán. Solo para que la vean. Le tiro Una una- banda que se llame Macadán. A Textil Inca, decímosle. Mística, Cuestión pan que, y bueno, macadán. nosotros durante el año pasado pudimos conseguir una cantera propia.
Hoy la Muni de Viedma tiene una cantera propia. Hoy la tiene una cantera con buen material. Tenemos la cantera, la vamos tapando todo el tiempo. Estamos a pocos días que llega una moto niveladora nueva, $300.000. Tenemos una que estamos reparando y soñamos con de acá. Capaz que no sé si con el operativo que hacemos ahora en el SATI, pero capaz que ojalá que con el operativo de los Fresnos o el segundo que después que le toca a Guido, Unión y Nalauquen, podamos ya tener 4 motos niveladoras trabajando con calcario. Ahora, no es la solución, tenemos que ir por más asfalto y ahí empezamos a pensar qué hacemos. Claro. Y tenemos varias alternativas. Que el vecino está transmitiéndonos la voluntad de tener un recurso económico para afrontarlo. Lo que se ha hecho muchas veces en la calle de mi casa, por ejemplo, le han faltado a los vecinos, claro, se van pagando. Hoy estamos con un buen contexto difícil, pero percibimos lo que nos transmite el vecino. Y después el tema de las calles de asfalto, en algunos casos el flexible no anduvo muy bien. Hay que evaluar el hormigón. Ayer estuvimos charlando mucho sobre ese tema y mantener los baches con adoquines que andan muy bien. Y el rapibach, que eso que se va más en frío, se lava muy fácil a veces, pero es seguir bacheando, más asfalto y tratar de que cada vez tengamos menos calle de tierra para tener mucha más calle de asfalto. Creo que es por ahí. Algún día, si quieren, los profundizamos para no irnos tanto en este tema, pero la planificación implica eso. ¿Qué necesitamos y qué equipos tenemos? Y los que no tenemos, comprarlo, adquirirlo o salir a contratarlos. Y en el caso del asfalto, ver con los vecinos o evaluar por qué no alguna planta de asfalto municipal, como muchos otros intendentes tienen, y estoy hablando con muchos de ellos. Con el último que hablé en profundidad, con el intendente de Rawson, que pusieron una planta nueva y le está yendo muy bien, y ahí hay que discutir algunas cuestiones. Tenemos nosotros lo que necesitas para el asfalto, tenemos cantera, tenemos arena, tenemos piedra. Capaz que el asfalto es más complicado, ahí el hormigón se pone un poco más virtuoso, claro. Porque si vos con el área que vos tenés podés hacer hormigón. El tema es que el hormigón es mucho más caro, y el proceso, viste cuando hacemos baches muy grandes que estamos 30 días con la es porque tiene que fraguar. Claro. Sí, el hormigón no pasa. Pero bueno, después en algún momento cuando quieran lo profundizamos, pero es el tema que más demandamos, y el estado de nuestras veredas, sin lugar a dudas también. Claro, bueno, pero Viedma es una ciudad de caminantes de calles, me parece. Toda la vida se ha caminado por la calle. Me retan cuando camino por la calle. Hablando un poco de esto, que yo es algo que por ahí cuando viví acá, yo me fui en el 2012 y volví en el 2011, creo, y volví en 2020. Cuando yo volví, la ciudad se había transformado, pero entre los 4 bulevares estaba igual, no igual, pero seguía siendo la misma ciudad, y de repente por afuera había crecido de una manera. Yo me acuerdo una vez fui hasta el Jardín 3, que no había ido nunca, y dije, ¿qué es toda esta ciudad? Bueno, la valle hasta el fondo, todo. ¿Qué se puede hacer por ahí desde la gestión municipal o desde por ahí una planificación para hacer una integración de toda esa gente que está por allá para generar la ciudad nuevamente? Porque muchas veces yo siento que hay 2 ciudades, que hay todo un ámbito por allá, todo un ecosistema que no convive con este ecosistema. Un conurbano, digamos. Claro, un conurbano ahí, bueno, hablando de la capital. No, son temas que podemos hablar largo y tendido. A ver, lo primero, nosotros hablamos de 2 palabras que es 3, 4, si se quiere, que es derribar muros invisibles. Viedma tiene muros invisibles. Sí. Viedma tiene muros invisibles que en algunos casos hemos podido derribar. Hemos tirado 2 o 3 filas, se puede ver para el otro lado, pero no está totalmente derribado. A nivel social, desde el punto de vista político, económico, de infraestructura urbana, y ni hablar la zona productiva. Claro. Hay viedmenses que no saben lo que está pasando a 10 minutos de acá. Y no saben de verdad. No saben que el chocolate que hoy están comiendo empieza acá. Claro. No lo saben. Y me parece que creo que la falta de planificación y la falta de, en algunos casos, hacerse cargo del problema es lo que quizás nos llevó a donde nos llevó. Y el uso y costumbre de naturalizar ocupaciones de tierra a consecuencia de la no planificación y el no acceso, y que eso terminó siendo un uso natural que después terminó siendo un barrio. Claro. Pasa con el Loteo Silva. A ver, no puede ser que, yo lo hablo siempre cuando voy al Álvarez Guerrero, no tiene una plaza ese barrio. Claro. ¿Por qué? Porque fue un barrio que no se planificó. Lo que nos está pasando ahora en Ruta 1 y Ruta 3 con el barrio Ara San Juan, Nueva Vida, a ver, la conozco a la pelusa de esa situación. Porque eran más de 700 familias que habían tomado en plena pandemia Ruta 1 y Ruta 3, y logramos, sin un peso, sin criminalizar la situación, relocalizar a 500 familias que hoy están viviendo en ese lugar. Y qué importante, ¿no? Sin criminalizar. 0. Propietario de la tierra,
quienes ocupaban la tierra y el Estado municipal, con Juanjo que me acompañaba, Mario Sánchez y yo, y con una tensión al punto tal que el día que fuimos a relocalizar eran solamente 10 trabajadores municipales y nadie más. Y nadie más. Todos los que a veces estaban en algún lugar no fueron y hasta se generó gente armada, fue con situaciones muy complicadas y hoy la gente está. Y ahí que le dijimos, en este lugar no pueden estar. Si nosotros tenemos que elegir dónde tienen que vivir, no es acá. No es acá, que sí, no es acá, es Distrito Sur. Que ahí está la política pública de acceso a la tierra, ahí está la solución a la emergencia en hábitat, porque no tenemos emergencia habitacional en Viedma. En Viedma tenemos emergencia en hábitat. ¿Y dónde está la diferencia? Que capaz que vos tenés resuelto lo habitacional. Capaz que vos tenés tu vivienda en un barrio Fonavi, pero están viendo 4 generaciones en 40 metros cuadrados. Claro. Y en la pandemia nos dimos cuenta de la alta conflictividad que se daba en esa situación. Entonces, vos decís, tengo casa, sí, pero es un hábitat. ¿Dónde vivo? ¿Cómo me desarrollo? ¿Cómo está mi infraestructura? Bueno, entonces, me parece que la planificación, el conocer la ciudad, el despojar cualquier prejuicio y el hacernos cargo de que a veces hacer algunas cuestiones genera tensión en otras. A mí cuando, en algún momento, no voy a decir cómo me decían, pero cuando... Decilo. No, porque no viene al caso, no importa porque voy a citar a algún dirigente que capaz que no le guste que yo lo cite, como que me comparaban con él. Tiranos un titular. Y vino acá y dio una charla acá y reconoció la política pública municipal, porque realmente nosotros nos hicimos cargo. Había un momento donde el Estado llegaba hasta acá y como era una ocupación ilegal, no te arreglaba la calle. Claro. Y yo digo, pero a ver, si cuando hay una contingencia, vos tenés que asistir a una persona y entras con un auto y no podés pasar, ¿no te parece que por lo menos cuando el agua deje de permita, tenés que arreglar la calle? Entonces ahí tuvimos... Nosotros para urbanizar el barrio de Progreso, yo tuve que ir a muchísimas audiencias en el Poder Judicial para explicarles a los jueces por qué nosotros teníamos que intervenir en un barrio popular y cuál era el paraguas legislativo que tenían los barrios populares en el entonces RENAVAP. Y no se conocía. Tuve que tratar de demostrarle por qué cuando asumimos en el 2019 la gente iba en Palangana a buscar agua a la terminal para hacer su tarea, para higienizarse en el barrio de Progreso. Hoy el barrio de Progreso tiene cordón cuneta, tiene ripiado de calle, tiene agua, tiene luz y va a tener todos los servicios. Entonces, a veces yo siento que nosotros, lo que vos dijiste en algún momento, tenemos que comunicar mejor muchas de las cosas que hemos hecho. Tenemos que contar mucho mejor las cosas que hemos hecho, porque queda mucho pendiente todavía. Y hoy en día, nosotros, gracias a Dios, tenemos un cordón protector en la ocupación del espacio, que es el río y que es la zona productiva. Y en ese entorno tenemos que ver cómo nos desarrollamos. Viedma tiene, por características geográficas, mucha depresión en algunos lugares que tenemos que bombear. Entonces vos decís, che, ¿por qué no tenés que estar acá? Y porque acá si tenés que quedarte a vivir acá, claro, te va a llevar puesto el enripeado que tenés que hacer y el relleno es más caro que la casa que te vas a hacer. Claro. En cambio, si te vas acá que tenés otra cota con nivel con el río, no, ese problema no lo tenés. Por eso hoy Distrito Sur, que hoy estamos viendo que lo Teo Rucci, una política pública muy zarpada que hicimos en ese momento, ya está con el proyecto de agua, ya abrimos las calles, 400 trabajadores del sector popular de la CGT Zona Atlántica van a acceder a ese lote, le estamos financiando todos los servicios entre la provincia y la MUNI y es por ahí. Entonces, digamos, lo que se puede hacer desde un gobierno municipal es brindar los servicios, y asumir tu realidad. Y asumir tu realidad. Porque vos hablabas, decías, por falta de planificación, pero ¿cómo hace para planificar una migración masiva de gente? Decaen, no sé cuánta gente cayó a las tomas, pero son un montón de gente que de repente se te suma. En el medio tenés un censo que no dio bien. Y a mí, yo nunca vi la cédula censal. Yo nunca, me gustaría ver el análisis, digo cédula censal, donde tenés todo el desarrollo. Todo el desarrollo de los datos, claro. No lo vi nunca y me gustaría verlo en algún momento, pero sí. No dio bien, entonces no tenés manera de saber cuánta gente realmente tenés y a cuánta gente tenés que llegar. Agregale algo. Acuérdense que en plena pandemia se da la actividad esencial o no esencial, y la actividad productiva era esencial. Entonces en ese momento, si vos ves, porque nosotros tenemos todos los relevamientos, si algo tenemos nosotros en el gobierno es conocimiento de nuestra ciudad. La conocemos de verdad. Pero no porque somos unos fenómenos, porque andamos, porque es nuestra obligación conocerla, de punta a punta. Y muchas cosas nos quedan todavía por conocer. Pero en ese conocimiento aparecen un montón de cuestiones que quizás hay que contarlas de otra manera también. Porque hay mucha historia que quizás nosotros no la hemos contado y hay cosas que es difícil de contar. Y cuando uno trabaja, yo fui jefe de gabinete, el área de gobierno
toma decisiones y hace cosas que son a veces incomunicables. ¿Cómo te cuento que evitamos que haya una toma de la Plaza San Martín? ¿Cómo te cuento que evitamos que haya una ocupación masiva de tantas personas? Porque en la pandemia, volviendo a lo esencial, gran parte de los trabajadores, y eso ahí volvemos a otro tema, la histórica reforma agraria no cumplida, También. la actividad productiva, los abusos en muchas situaciones en esa relación tan particular, hizo que mucha gente venía a la... Viedma tiene 3.000 hectáreas de cebolla. La actividad hortícola que también es significativa, mucho por hacer. En su informalidad, en su relación, mucho por hacer. Y me parece que hay trabajadores que no podían volver y se quedaban. De hecho, muchos barrios eran de trabajadores rurales. Claro. Con Costa Este pasó, con Ruta 1 y Ruta 3 pasó, y nos pasa con otro lugar. Y por último, mismo 2 de enero. Trabajadores públicos tenés en muchos casos también. Entonces me parece que conociendo, planificando y haciéndose cargo de nuestra realidad es un camino que por ahora podemos verlo encarar. virtuoso. Bien, bueno, y retomando también un tema que nos gusta charlar a nosotros, que tiene que ver con este proyecto que reflota Nacho Torres, o que por lo menos pone en agenda el año pasado, el Distrito Federal, y de volver a pensar a Viedma como la capital del país. Generó como medio un revuelo ahí que quedó dando vueltas. 3 días duró, pero bueno. No importa, pero fuimos tendencia. Fuimos la mesa la chiqui y ahí pega fuerte. Sí. Bueno, ¿cómo lo ves a eso? ¿Cómo lo soñás, lo pensás? ¿Existe la posibilidad? Lo llamé a Nacho después de eso. Ok. Lo llamé y... Cállate la boca. Nos van a ocupar todo. No, pará que no. Lo llamé, ¿sabes por qué? Estoy recién organizando los barrios. Me llena de porteño, ¿no? No, ven por acá. Es más, nosotros presentamos en un momento una nota la tengo que buscar por ahí para que una especie que nos indemnicen por toda por el daño psicológico. Por la expectativa generada, Sí. Claro. En ese proceso. Lo llamé a Nacho porque cuando él plantea esa cuestión, él habla de un proyecto de ley que iba a presentar. Sí. Una cosa así. Entonces yo lo llamo para preguntarle como intendente de Viedma, ¿Me contás qué onda? Viedma, estaría bueno saber, a ver qué onda. Qué bueno que hablaste de Viedma, bien ahí, bla, bla, bla. Digo, vi que hablaste de un proyecto, me gustaría conocerlo porque capaz que no sé, me gustaría conocerlo, creo que tengo el derecho de conocerlo. Aunque Más no bien. Y bien, bien el pibe, hablamos bien con el pibe, perdón. Bueno, porque es joven y es macanudo, bien el gobernador. Y aparte él también es bastante agradable, por lo menos cuando hablé yo con él, no hablé mucho más veces. Y en ese momento me plantearon, volví sobre el proyecto que había presentado Alfonsín, el mismo, no voy a presentar ningún proyecto nuevo, nada. Okay. En definitiva, no se equivocó Alfonsín en pensar de esa manera. No, ni hablar. Y creo que lo que él dijo es lo que más me queda. Tendría que haberme ido por lo menos con una mochilita a Plaza San Martín, hacer un acto posesorio y definir que acá está la capital. Claro. Él asume ese error, él termina diciendo que le faltó esa decisión porque después... Imagínense en un país que todavía andamos a verlos igual. Andamos a ver todo el Senado de la Nación para que... Capaz que si él venía como presidente, Claro. vengo a Viedma, baja el presidente, alquila un lugar, Vive va a ser acá. el despacho del presidente de la Nación, a partir de ahora estamos buscando... En el Bar Plaza, ahí en la esquina. Claro, en el Plaza, en un lugar de eso. Capaz que se daba. Y en definitiva creo que Argentina en algún momento la descentralización tiene que existir. Yo no sé los números de ahora, pero cuando trabajaba en la provincia de Buenos Aires me acuerdo que hablábamos que en el 2% o en el 5% del territorio bonaerense vivía el 70% de la población. 15 millones de personas en el AMBA, que es básicamente un tercio de toda la población del país, que son 5.000 kilómetros cuadrados, si no me equivoco. Sí. ¿Hace falta que sea la capital para que sea un distrito federal? Yo una vez le pregunté a ChatGPT diciendo, a ver, contame un poco otras experiencias otras experiencias de distritos federales. Poner el Distrito Federal de Barcelona, por ejemplo, que es una capital provincial, digamos, pero son varias ciudades, claro. Pero ¿no sería posible que haya otros distritos federales en la ciudad? No sé, me imagino ciudades grandes como Córdoba, Rosario, ciudades que son ya más cosmopolitas, que son grandes. Y las áreas metropolitanas, ahora estuvimos en Tucumán hace algunos días cuando creamos el Consejo Federal de Intendentes, y Tucumán tiene una área metropolitana de 600.000 personas, claro, son Tucumán es 7 gigante. municipios, le pasa a Neuquén. Con Plotier, Centenario, Chipo, está todo junto, es un conglomerado que tenés que empezar a definir después cómo hacer la integración, cómo hacer el transporte. Claro, porque por ejemplo, lo que hablábamos hoy de Viedma y Patagonia, de la integración de los ámbitos de gobierno, yo no sabía esto del tratamiento de los residuos, que había un ámbito de gobierno ahí, en transporte estaría buenísimo que exista, en otros ámbitos, salud, por ejemplo, también. ¿No lo facilitaría eso un distrito federal?
Seguía con Distrito Federal. Sí. Está con Distrito Federal. Distrito Federal, está Claro, que vos no escuchaste la el DF. canción. ¿No escuchaste? Te voy a decir que sí, Ahora te voy a decir que hacer- sí, te voy a decir que sea que sí, te voy a decir que sí. Ahora te vamos a hacer escuchar la canción. A ver, creo que hay un montón de otras cosas que Antes. se tienen que discutir. Ah. Y el municipalismo es uno de ellos. El provincialismo, el federalismo real. Creo que hay muchas cuestiones mucho más complejas y profundas que merecen discutirse, debatirse. No está resuelto la cuestión municipal. Claro. Incorporamos algún artículo en la reforma de la Constitución del 94, perfecto, el 123, el 5 sigue estando ahí, la coparticipación. Hay un montón de otras cuestiones que hacen a poder pensarnos cómo queremos, a ver, la regionalización que en algún momento se pensó en la provincia de Buenos Aires, lo que el entonces presidente en la década del 90 también planteaba de regionalizar al país con la Mesopotamia, con el área patagónica, las regiones, es una tendencia. Regionalizar en base a realidades geográficas y Partido Rionegrino, Sí. partido de Neuquén, ¿no? Como... podríamos pensar Patagonia, no ANEA, y pensar la zona centro y la capital. Me parece que sí, está bueno el debatir eso. Yo, mientras tanto, tenemos otro quilombo. Me gusta. ¿Te me llega a gusta. caer el Otro proyecto? ¿Eh? ¿Te llega a caer el proyecto, ponerle real? Que Me encantaría, primero en lo político, en lo profundo a lo que me dedico, pero también en lo profesional. Yo siempre soy de la idea de que la legislación, me formé en el derecho siendo muy crítico, porque vengo de familia de abogados también, y me parece que desde ese punto de vista pensar en cómo uno escribe lo que vos querés que funcione, se lo decía a algunos chicos cuando prometen la Constitución en tercer año ahora en el Que fue hace poquito. que hace poco. Y muchos no saben lo que están prometiendo y naturalmente ahí está escrito cómo nosotros tenemos que funcionar, cuáles son, cómo queremos que nuestro país funcione, que nuestra comunidad funcione. Y hay muchas cosas todavía muy pendientes en esa carta. Entonces, estaría bueno, me gustaría que se debata y es un lindo debate que se puede llegar. Listo para charlarlo. Sí, de una. Vamos con la última pregunta, la pregunta Obvio. que le hacemos a todos los invitados. ¿Qué es la mística para vos, Marcos? A ver, la puede definir desde el punto de vista de su etimología, que creo que viene del griego, porque puede hablar digamos, Místicos. Puede ver desde lo filosófico también. Para Pero mí la desde- mística, desde tu la perspectiva. mística me llega a eso, viste que me lleva sí o sí a un ejemplo. Y cuando decía un ejemplo porque no tiene una definición clara. Pero bueno, la mística es difícil de definir. Es difícil porque son términos, digamos, muy vagos en algún punto, digamos, y la filosofía te hace volar la cabeza mucho. Yo lo místico lo relaciono con eso que quizás no se ve, no es tangible al ojo humano, no es palpable, pero que tiene un fuerte sentido espiritual y energético que hace que las cosas funcionen, que hace que las cosas vayan hacia un determinado lugar. Che, ese equipo tiene mística. Claro. ¿Y qué tiene? Y no sé, capaz que tiene hermandad, tiene debate, tiene unidad. Yo la veo como eso que no se ve y que nunca se va a ver como concepto, pero sí la consecuencia de tener o no tener mística. Creo que medio por ahí me salió. Está bien, está Me bien. gusta. O sea, tal vez no se puede palpar, pero sí, si no está, se nota mucho. Sí, cuando no hay mística, Sí. se nota. Y cuando hay mística, también. Y cuando querés sobreactuar la mística, también. También. Hacer que tenés mística también. Bueno, gracias por venir. Un placer, Muchas un gracias. placer. Gracias, vamos, Marcos. vamos a escuchar el tema entonces, Distrito Federal. Ahí te lo vamos a escuchar. ¿De vuestra autoría? Nada, de la inteligencia artificial. Yo soy Ah, fanático. ya. Bien. Yo soy muy amigo del chat GPT, de Suno IA. Tenemos una muy buena relación. Muy Así bien, que bien ahí. vamos a escucharlo. En la Patagonia un lugar sin igual. El río es testigo del viento al pasar. Entre Viedma y Patagones unidos están. El Distrito Federal donde la historia va. Se escucha la brisa, es un grito fugaz. Entre cerros y río, un eco voraz. Unidos los pueblos en danza orbital. El Distrito Federal, un latir ancestral. Distrito Federal, 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 Distrito Federal. Las calles narrando memorias de ayer, una comarca que el sol al atardecer teje las redes de un sentir natural. El alma de dos pueblos, un canto inmortal. Se mezcla en el cielo un sueño real.
conexión total. Distrito Federal, 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 Distrito Federal. Distrito Federal, 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 Distrito Federal. Distrito Federal.